Muy buenas a todos, sean bienvenidos hoy 17 de octubre del 2023 a un nuevo video de Cripto Divisa. Estamos aquí para realizar nuestro análisis y proyección del precio de Bitcoin. Nos encontramos en el gráfico de una hora contra el par USDT, precio actual $28.500 y vamos a darle continuación a nuestro análisis que veníamos viendo el día de ayer, la proyección que habíamos dejado realmente. Estamos viendo temporalidades más altas, el día de hoy nos vamos a centrar en temporalidades más cortas ya que ha pasado 24 horas y el precio pues ha tenido su reacción después de este tipo de movimientos en el cual vimos que subió de una manera extraordinariamente rápida, superando pues más bien alcanzando los $30.000, superando los $29.000, y el día de hoy, como te venía diciendo ayer, ya tenemos aquí las zonas de resistencia, las zonas de soporte identificadas y te las voy a estar explicando el día de hoy. Vamos a comenzar, como te venía diciendo, gráfico de una hora para los que operan futuros. Posteriormente vamos a pasar al gráfico de 4 horas para observar cuál es la mayor probabilidad del mercado durante los siguientes 24 horas a 30 horas. Bien, en este punto, como observamos, el precio se ha mantenido en el rango, en el soporte de los 28.200 hasta el precio máximo $28.575 aproximadamente, esto sin contar la volatilidad. Claro, vemos que el precio anda rondando ahí muy cerca de ese punto. Conforme a lo que es la capitalización, el día de hoy podemos notar, lo tenemos de este lado, podemos notar que la capitalización sigue siendo alta, por encima de los 550 billones. Recordemos que esta capitalización existe actualmente, sí, pero es producto de una manipulación en el mercado, así que hay que tener cuidado. El volumen, ¿qué pasa? Nuestro volumen 15 billones. Este volumen de alguna manera podría ser bajo, ¿ok? Hay algo importante que hay que notar el día de hoy. Nuestro volumen está en 15 billones. Si nosotros notamos datos anteriores, llegó a alcanzar 27 billones, 30 billones el día de ayer. Hoy se ha reducido este volumen y esto de alguna manera podría no ser tan preocupante, ya que al reducirse el volumen y manteniéndose la capitalización se genera el rango que estamos viendo actualmente. Pero si este volumen de alguna manera llega a incrementar, podría ser volumen de venta, ¿ok? En este punto, como podemos ver a nivel gráfico, el ADX pues nos marca este mismo volumen que estamos viendo en CoinMarketCap, el que incrementó, el que no disminuye. Pero por simple acción del precio, este tipo de movimientos tiende a retroceder más, amigos, ¿ok? Vemos esta enorme venta que se generó en la parte alta. Vemos nuestra resistencia actual, como te vuelvo a recordar, los $28.575 aproximadamente. Y Bitcoin, con poco volumen en este punto, no parece que lo vaya a romper. La probabilidad más alta en este punto está incrementando de que aquí ya no rompa a la alza nuevamente Bitcoin, ¿ok? Esto, una forma de aviso en temporalidades de una hora, vuelvo a repetir, para los que se intentan meter en long en este punto, que porque ven que el precio no cae. El tiempo suficiente aún no ha pasado, ¿ok? Se pueden llegar a esperar otras 12 horas aproximadamente en este rango y ya podríamos tomar una decisión más certera. Sin embargo, en este punto podríamos estar visualizando ese tipo de movimientos a la baja para las siguientes 12 a 24 horas con un soporte. Tenemos un soporte fuerte, ya sabes, entre comillas, en los $27.912. Hay una gran probabilidad de que el precio intente alcanzar ese punto para volver a recuperarse a la zona de volumen. ¿Cuál es la zona de volumen? Te preguntarás. Bien, te la voy a marcar. Lo tenemos aquí identificado entre nuestra resistencia y soporte actual del rango que se está generando en el gráfico de una hora, con una media aproximadamente en los 28.400, $28.380. La probabilidad más alta en este punto es de rango o retroceso a esta zona de soporte, aquí donde está la línea amarilla. Como puedes ver, hay identificado más zonas de soporte a la baja. Esto, si el movimiento llegase a tomar fuerza, ok, podríamos estar identificando. Esto te lo explico por el escenario que podría llegar a suceder. No estoy hablando de que efectivamente va a pasar eso. Yo como máximo lo dejo a este punto, pero si llega a tomar fuerza, recordemos que el precio podría estar intentando hacer este tipo de movimientos a retroceder. El punto más bajo que estamos identificando aquí son los $27.240 aproximadamente, ese punto que teníamos anterior de resistencia. ¿Lo recuerdas que te comenté? Antes del movimiento de manipulación, que aquí podía generarse un mechazo. Bueno, este antes era nuestra resistencia, ahora cumple la función de un soporte, es decir que si el precio se llegase a desplomar, por así decirse, muy probablemente no esté cayendo por debajo de este último soporte. Bien, eso en cuanto a Bitcoin en temporalidad de una hora. ¿Se podría operar en short? Claro que sí, se podría llegar a operar en short,
pero ya sabes, el riesgo es bastante alto en este punto. Yo diría que se podría esperar un poquito más, unas cuantas horas más, para identificar que no salga una velita aquí a la alza en un gráfico de 4 horas. Aquí me ha cambiado el gráfico de 4 horas. Hay que identificar que no salga este tipo de velitas, ya que si llega a salir ese tipo de velas, muy probablemente sea para confirmar en short, es decir, sale un mechazo como este que pasó anteriormente, pero llega a este punto, esto sería una confirmación en short, ya que el precio intentaría hacer esto nuevamente, ok, que quede claro. Sin embargo, sigue siendo bastante riesgoso intentar operar en este punto. ¿Por qué? Porque podemos observar algo que no vimos el día de ayer. Mira el gráfico de las criptomonedas, el Total 2. Esto de alguna manera también es importante para las criptomonedas, ya que gran parte de la capitalización, casi la mitad de todo el mercado cripto, pues están en las criptomonedas en general, ¿no? El otro porcentaje está en Bitcoin, pero vemos que en las criptomonedas está teniendo una tendencia bajista en un gráfico de 4 horas que prácticamente pudimos haber confirmado en este mechazo que se generó apenas en los días anteriores. Vemos ese movimiento. Esto nos confirma una tendencia bajista que muy probablemente continúe retrocediendo en las criptomonedas, ¿ok? En este caso deberíamos separar tanto las criptomonedas como de Bitcoin. Es decir, normalmente nosotros vemos que Bitcoin sube y las criptomonedas suben. Veíamos que Bitcoin bajaba y las criptomonedas también lo hacían. Pero en este punto podemos notar que realmente el tipo de patrón que tiene tanto el Total 2, que podría verse en un gráfico de 4 horas, que es inicio de una tendencia bajista, en comparación a lo que podríamos estar viendo en Bitcoin en un gráfico de 4 horas, esto está siendo continuación de un mercado alcista o de un patrón alcista, ok, así que están invertidos los patrones. Aquí es donde hay que tener cuidado, ya que las criptomonedas no están para operarse en long, las criptomonedas están para operarse en este punto en short, sin embargo sin confiarse de más, ok, sin confiarse de más, ya que podría generarse volatilidad de igual manera. En todo caso, yo diría que sí puede operarse una que otra cripto que se encuentre en la parte alta aún hacia la baja, no a Bitcoin, porque ya sabes, Bitcoin de repente saca las velas hacia la alza y bueno, en estos días ha estado bastante volátil, ya lo hemos notado, mientras que las criptomonedas simplemente tuvieron un rebote a la media para seguir retrocediendo y efectivamente pues sí, se llegó a generar este mismo mechazo que se hizo en Bitcoin, pero el patrón en las criptomonedas sigue siendo de retroceso bajista, ok, esto en las criptos no ha cambiado. En las criptos se sigue manteniendo así como lo vemos desde hace ya un par de días. Bueno, una que otra excepción, en este caso ISP, que se sigue manteniendo en un rango con demasiada volatilidad, diría yo, pero la mayoría de las criptos están teniendo retrocesos con ello. Si tenemos que separar a Bitcoin de las criptomonedas, en este punto, como pudiste observar, varias de las criptomonedas se encuentran en la parte baja esperando un rebote, mientras que Bitcoin se encuentra en la parte alta esperando muy probablemente un retroceso. Bien, así que mucho ojo con este tipo de información, con el tipo de patrones que se está generando hoy, ya que no hay mucho volumen y hay suficiente capitalización. Esa capitalización de repente podría llegar a salir sin suficiente volumen, lo cual podría generar nuevamente un tipo de volatilidad extrema en la cual o se podría dar este escenario que te mencioné desde el inicio en el gráfico de 1 hora, o simplemente salir la velita roja. La velita roja que parece que nunca va a detenerse, ¿no? La que sale así, también podría llegarse a dar. Sin embargo, es algo que en este punto no tenemos claro, pero al menos tenemos identificado las zonas de soporte, las zonas de volumen, las zonas de resistencia, y con eso nos facilita muchísimo más a la hora de estar operando.